Bienvenidos, Matuselas. Estamos de vuelta después de la resaca que nos ha traído el europeo celebrado en Barcelona. Espero que hayáis podido ver los vídeos que han generado las 3 finales de los eventos principales. Si no los habéis visto, miradlos. Os van a gustar y aprenderéis mucho. Y si lo habéis visto, espero que os haya gustado. Hoy os traigo el análisis de un deck basado en un vampiro llamado The Unnamed, un Valley con 2 habilidades muy buenas y que nos permite tener sinergias con cartas de la vieja escuela y cartas nuevas de anarquistas, sobre todo que nos traen los decks de Ministry. Pero antes de empezar, hace mucho que no os lo digo, suscribiros, darle duro ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. Empecemos por la cripta. 4 copias de Unnamed, un Valley independiente de capacidad 10 que es infernal. Por tanto, nos costará 1 de pool levantarlo en nuestra fase de destapeo. Tiene 2 habilidades muy interesantes. La primera es que puede quemar 1 de sangre para hacer un strike de 2R grabado. Y la segunda, que después de un sagrado satisfactorio podemos ganar 2 de pool. Así pues, nos ayudará mucho a financiar los costes que tendremos y sobre todo para aguantar en mesa, ya que cuanto más turnos tengamos con esta baraja, que su potencial más fuerte es el de Bleed, más opciones tendremos de hacer puntos y ganar mesas. Sus disciplinas las vamos a usar todas. Tenemos Protean, Presencia, Ofuscación, Daimonion y Celeridad Superior. Nos va a interesar convertir a un Unnamed en anarquista. Por lo tanto, ya vemos que tenemos 4 Anarch Convert, los cuales permiten convertir un vampiro en anarquista. Son de capacidad 1 y otra ventaja que tienen es que nos permiten mover la cripta. Y a continuación encontramos 4 Ministries que nos van a servir de apoyo para un Unnamed. El primero es Crystal Lyn, con Protean, Presencia y Ofuscación Superior, de capacidad 6 y es anarquista. Elisha Tucker, capacidad 6, es un anarquista, varón de Pittsburgh, con presencia superior, Protean, Ofuscación y Celeridad inferior. Seguidamente, Dr. Morocco, otro anarquista de capacidad 5, con Protean superior, presencia, Ofuscación y Celeridad inferior. Y finalmente, a Jenny Silver, anarquista de capacidad 5, con Protean, presencia superior y Ofuscación a inferior. Pasemos a la librería. En las Masters, fijaros que tenemos 15 Masters, de las cuales 14 son trifle. Esto nos va a ayudar mucho a poder mover rápidamente las Masters. La que no es trifle es Bleeding Divine. Es una Master única que una vez puesta en juego tendremos que pagar 1 de pool en nuestra fase de destapeo para que esta carta no se gire automáticamente y por tanto la tengamos habilitada y la podamos usar. Entonces, si la tapeamos, podemos cancelar una Master que no sea fuera de turno, que juega otra Matusela. Y en el caso de que lo hagamos, la carta que juega el Matusela no tendrá efecto, no se paga el coste y el Matusela gana otra fase Master. Esta carta va muy enfocada a denegar la ganancia de pool, sobre todo a nuestra presa. Pero también puede ser interesante en el caso de que no la veamos necesario usar con nuestra presa, pues poderla usar con Predador o con alguna carta Master que nos puede hacer un poquito la puñeta. 4 copias de Dabbler. Es un arquetipo trifle, como hemos comentado antes, y se pone en un vampiro. Entonces, una vez por turno, después de una acción que sea satisfactoria o no, una vez resuelta, durante la cual este vampiro haya usado 3 o más disciplinas para jugar cartas, el vampiro podrá o quemar 1 de sangre para destapearse o ganar 1 de sangre. Seguidamente, 7 copias de Maleficia, otra Master trifle. Esta carta nos permite ganar un nivel de Maleficia, que no es una disciplina. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque podemos poner tantas cartas de Maleficia a un Unnamed como haga falta. Así pues, no se nos van a atascar en mano. Seguidamente, 3 Villains, otra trifle que nos permite pasar de 2
a 5 de sangre de un vampiro a nuestro pool. Acciones. 13 de Platinum Protocol. Es la carta estrella de este mazo, que requiere un anarquista, por eso el hecho de convertir a un Nemeth en anarquista es importante, y de la cual se puede usar más de una disciplina de las que tiene esta carta. Es una acción directa de Bleed. Entonces, con ofuscación tenemos +1 de sigilo, con presencia +1 de Bleed, y con Protean podemos poner un contador de corrupción a un minion controlado por el Matusela al que hayamos sangrado satisfactoriamente. Veremos que estos contadores de corrupción luego los usaremos con otras cartas para obtener ciertas ventajas. Modificadores de acción. 2 copias de Elder Impersonation. Es una carta con una ofuscación, pagando 1 de sangre. A básico nos da +1 de sigilo. Y a superior solo la podemos usar cuando un minion nos intenta bloquear y hacemos que este bloqueo falle, haciendo que tampoco pueda volver a bloquear esta acción otra vez este minion. 3 copias de Enchanting Gaze. Con Protean y presencia inferior nos da +1 de sigilo. Y con las 2 a superior nos da este +1 de sigilo, y una vez por acción podemos quemar un contador de corrupción del minion que nos intente bloquear para hacer que este bloqueo falle y que no se lo pueda volver a bloquear. Fijaros que con el Elder Impersonation y con el Enchanting Gaze ya estamos denegando bloqueos. Por lo tanto, será bastante fácil pasar estos Bleeds que nos interesa pasar con un Nemeth, sobre todo porque ganamos pool con ellos. Pero de la misma manera también lo podemos usar con los Ministries. 4 copias de Enkil Cock. Es una carta única que requiere un vampiro de 10 o más, por lo tanto solo la podemos usar con un Nemeth, y que después la podemos colocar solo después de que hayamos hecho un sangrado satisfactorio a nuestra presa. Una vez el vampiro la tenga puesta, le da +1 de bleed y nos permite que durante la fase minion de otro Matusala podemos tapear el Enkil Cock para hacer una acción con este vampiro. Esto nos permitirá poder hacer acciones en nuestra minion phase como es normal, volver a destapear a de un Nemeth y en el turno, por ejemplo, de nuestra presa, volver a hacer otra acción. 6 copias de Instantaneous Transformation. Con Protean y celeridad a básico nos da +1 de sigilo, y con Protean y celeridad superior la podemos jugar después de la resolución de una acción satisfactoria y permite levantar a este vampiro. Hay que tener en cuenta que un vampiro solo puede jugar un Instantaneous Transformation a superior cada turno. 6 copias de Psalm the Damned. Es una carta que requiere maleficia para usarla digamos con lo que más nos interesa hacerlo. Con presencia la podemos usar durante una acción de bleed para quemar 1 de pool y ganar +1 bleed. Puede ser una opción interesante para descartarla si no nos hace falta con uno de los Ministry, pero nos interesa la maleficia, que es lo que viene a continuación. Entonces, con maleficia a básico, escogemos un minion. Este minion no puede jugar cartas de reacción. A superior, lo mismo, pero además el minion no puede bloquear la acción. Así como decíamos antes, con el Elder Impersonation, con el Enchanting Gaze y con el Psalm the Damned estamos denegando bloqueos. 8 copias de Revelation of the Serpent. Con Protean y presencia solo se puede usar durante una acción de bleed, y a inferior nos da +1 de bleed o +1 de bleed y +1 de sigilo. Y a superior, igual que antes, pero si conseguimos hacer el bleed, este vampiro puede quemar 2 contadores de corrupción de un minion controlado por el Matusela al que le hagamos el bleed para destapearnos. Aquí ya vemos la importancia de esos contadores de corrupción que vamos poniendo con The Platinum Protocol. Una carta combo que tanto podemos usar como modificador de acción y como reacción es el Sense the Sin, del cual llevamos 2 copias. Con Auspex nos permite ganar +1 de Intercept
para usarlo con un vampiro más joven que esté actuando. Con Daimonion nos da +1 de Intercept, con un +1 de Intercept adicional si el minion que está actuando tiene algún contador de corrupción. Y con Daimonion a superior solo se puede usar durante una acción de Bleed y nos da +2 de Bleed. Y además los minions que tengan un contador de corrupción tienen -1 de Intercept mientras hacemos esta acción. En reacciones, 6 Party Out of Bounds. Requiere anarquista y podemos usarlo con una de estas tres disciplinas: Protean, Presencia o Ofuscación. Con Ofuscación reduce un Bleed en 2. Con Presencia solo se usa durante la fase de votos de una acción política y nos da +2 votos. Y con Protean nos da +1 de Intercept. Esta carta está muy destinada a aguantarnos en mesa, en retrasar el daño que nos puede hacer nuestro predador, por ejemplo. Entonces, necesitamos tiempo para que un Name It haga su trabajo a base de Blitz, teniendo el apoyo de los Ministries, y esta carta lo que nos permitirá es aguantar más en mesa, conservar nuestro pool, ya que reducimos Blitz, o bloquear si hace falta, o intentar intervenir en acciones políticas. Y finalmente, 8 copias de Evil Eye. Es una carta que se puede usar en combate o como reacción. No se reemplaza hasta nuestra siguiente fase de estapeo. Con maleficia inferior. Cancela una carta de strike que haya jugado el minion contrario. Y además, este minion ya no puede volver a hacer otro strike. ¿Por qué es interesante? Imaginaros una situación. Van a jugarnos un Combatants y lo cancelamos con un Evil Eye. Y dejamos al otro vampiro sin strike. Y usamos la habilidad de un Name It para quemar 1 de sangre y hacer 2R agravados. Por ejemplo, un Lutz que se nos intenta escapar haciendo un Combatants, de esta manera se va directo a Torpor. Y a superior, con maleficia, cancelamos una carta de acción jugada por un minion. Así pues, imaginaros que si nos están intentando hacer un Govern como acción de Bleed y queremos frenar esa acción para ganar tiempo, para seguir haciendo lo que a nosotros nos interesa, jugamos un Evil Eye, cancelamos el Govern y dejamos tapeado al minion. Además, no podrá jugar un Freak Drive, por ejemplo. No se puede volver a levantar y hacer otra cosa. O sea, es una carta muy buena que bloquea a un vampiro. Pasemos ahora a las conclusiones. Temática del mazo. Nos interesa potenciar al máximo a The Unnamed. Queremos hacerlo anarquista, ponerle maleficia superior, un Doubler y un Enkilcock. Como ya podéis ver, la arrancada de este mazo no es muy rápida. Entonces estaremos más cómodos si no tenemos una presión muy temprana de nuestro predador. Pero una vez montado, ganaremos todo el potencial y sí que podremos correr mucho más e incluso defendernos muy efectivamente. Queremos tener también un sangrado constante con The Unnamed para ganar pool con su habilidad. Así pues, tiene que estar muy justificado no pasar un bleed, aunque sea redirigido, porque nos supone no ganar ese pool. Por lo tanto, como norma, siempre queremos tener un sangrado satisfactorio para ganar el pool y así poder bajar más ministries, tener el pool más saneado y defendernos mejor de nuestro predador. Destapear a The Unnamed para multiaccionar con Enkilcock y o jugar Evil Eye. Para jugar un Evil Eye, un Name It tiene que estar destapeado. Podemos jugar más de uno en acciones diferentes, ya que no nos tapea a The Unnamed. Entonces, siempre que hagamos una acción, nos interesa usar el Doubler, por ejemplo, para destapearlo, o usar un Instantaneous Transformation, o alguna de las cartas que llevamos a tal efecto, que como ya habéis visto antes, son diversas. Por lo tanto, idealmente siempre actuamos con The Unnamed, nos destapeamos, vemos si tenemos que defendernos de alguna manera con Party Out of Bounds
con Evil Eye y si tenemos el Enkilcock, pues multiaccionamos en el turno de nuestra presa o incluso podemos esperarnos a que sea el turno de nuestro predador para así ya llegar a nuestro turno y destapear de la manera normal que se destapean los infernales, quemando uno de pool en la fase de destapeo. Abusar con The Platinum Protocol y Revelation of the Serpent para tener un incremento de bleed y sigilo con pocas cartas. Solo con estas dos cartas ya nos ponemos a +2 de bleed y +2 de sigilo. Así pues es un bleed de 3 a +2 de sigilo si se requiere el sigilo. No olvidar poner contadores de corrupción. Con el de Platinum Protocol ponemos contadores de corrupción. No es obligatorio, por lo tanto si os olvida no podréis hacerlo luego si no os dejan rectificar. Y ya sabéis que en torneos eso no es una cosa que acostumbre a pasar. Bloquear la ganancia de pool de nuestra presa con Bleeding Divine e incluso con Evil Eye. El Bleeding Divine, recordemos que nos permite cancelar Masters. Así pues, por ejemplo, si quieren jugar un Villain, un Minion Tap, podemos cancelárselo. O incluso con Evil Eye, porque podemos cancelar acciones. Por ejemplo, un Govern a superior que pondría sangre a un vampiro en la zona incontrolada de nuestra presa, lo podemos cancelar para que tenga que pagar por ese vampiro. No sufragar el coste a base de Governs, por ejemplo. Ralentizar a nuestro predador con Party Out of Bounds y Evil Eye. Nuestro predador nos irá haciendo presión, pero con Party Out of Bounds podemos reducir sus splits, por ejemplo, o afectar en políticas para que no salgan, o directamente con Evil Eye cancelarle las acciones. Y así, no dejarlo fuera de partida. No somos muy agresivos en ese aspecto, pero sí que lo ralentizamos lo suficiente para hacer nosotros nuestro trabajo. ¿Cómo jugar el mazo? Orden de influencia de los vampiros. Por supuesto, nuestro vampiro estrella de Unnamed tiene que ser el primero en salir. Seguidamente, usar un Anarch Convert para convertirlo en anarquista. Y luego ya vendrían los Ministry. Quizás el más interesante sea Elisha Tucker, ya que tiene votos al ser varón y tiene celeridad, con lo que podrá usar, por ejemplo, el +1 de sigilo que ofrecen los Instantaneous Transformation. Luego Crystal Lynn, que tiene todas las disciplinas a superior, así pues la ofuscación a superior podrá usar más opciones de las cartas de este tipo. Pongo primero a Elisha y luego a Crystal para tener una que tiene celeridad y la otra que tiene todas las disciplinas a superior. Luego ya vendría Doctor Morocco, que tiene celeridad y aplicaría lo mismo que comentábamos con Elisha. Y finalmente Jenny Silver. Financiar los costes. La habilidad de Unnamed para ganar pool con blitz satisfactorios, ya hemos comentado que es muy importante. Y esta nos permitirá ir aumentando nuestro pool y sufragar este coste. Luego los Villains están destinados a secar a los Ministry. Los Ministries funcionan con 1 de sangre. No hay problema. Si nos los tumban, tranquilos que con The Unnamed podemos seguir trabajando. Por lo tanto, si vemos que vamos a requerir más pool, porque por ejemplo detrás tenemos una Bleeder, secamos tanto como podamos a los Ministry. Siempre es interesante dejarles 1 de sangre para que puedan seguir actuando. E incluso se pueden rellenar si les colocáis Doublers y usáis el Doubler para ganar la sangre una vez juegan, por ejemplo, Platinum Protocol. Y finalmente, Doubler. Como comentamos, el Doubler nos puede servir para destapear al vampiro después de haber usado 3 disciplinas en una acción, o no destapearlos y en contrapartida ganar 1 de sangre. Así pues, es una manera de rellenar. Depende de cuánto nos hagan usar de Unnamed para jugar Evil Eyes, por ejemplo, este se va a quedar más seco. Entonces, con Doubler es una opción para recuperar algo de esa sangre que vamos a ir gastando. Ciclado. Gran cantidad de las Masters son trifle, prácticamente todas. Por lo tanto, nos permiten jugar 2 Masters por turno. Esto nos vaciará bastante la mano de Masters y por lo tanto hará que nos fluya mucho mejor la baraja. The Platinum Protocol y Revelation of the Serpent se pueden jugar siempre. Nos ponen a +2 de bleed y +2 de sigilo, como comentábamos, y no hace falta que nos intenten bloquear o que tiren intercept. Siempre las podremos jugar.
Esto nos ahorra cartas adicionales para pasar los blitz. Sí que tenemos otros modificadores de acción, como por ejemplo el Instantaneous Transformation, pero como tiene la opción de jugarlo como blitz o como destapeo, también siempre lo podremos jugar. Es una manera de que no nos pase la mano negra de la que hemos hablado más de una vez, que es que se nos atasque la mano de sigilo. Gastar Party of the Bones y Evil Eye para llegar a nuestra fase minion con cartas ofensivas. No nos interesa irnos guardando Party of the Bones y Evil Eyes en exceso en la mano, porque esto hará que luego no seamos tan eficaces ofensivamente. Nos faltará el sigilo o nos faltará el incremento o el destapeo. Por lo tanto, es interesante que los vayamos gastando. Recordar que hay maneras, igual no nos ha hecho falta gastarlos defensivamente, pero los podemos tirar, por ejemplo, intentando bloquear una cosa que sabemos que no bloquearemos, pero tiramos el Party of the Bones para ganar +1 de Intercept, así quitarnos la carta de encima, o en una política que tampoco no cambiaremos el resultado, pero ganamos los votos y así nos lo quitamos de encima, etcétera, etcétera. Potenciando los Blitz. En nuestro turno nos interesa hacer con The Unnamed Blitz de 3. ¿Por qué? Siempre tenemos que tener en cuenta que jugamos con un vampiro estrella, el cual, si nos lo queman, tendremos un gran problema. Entonces, una carta muy a tener en cuenta es el Action Investigation. Así pues, si queremos jugar con cierta tranquilidad y con cabeza, hacemos Blitz de 3 en nuestro turno, y en el caso de que ya tengamos el Enkilcock, podemos hacer estos Blitz de más de 3 en el turno de nuestra presa, ya que si lo hacemos en el turno de nuestra presa no puede jugar una Master Out of Turn, como sería la Action Investigation. Así pues, hacemos Blitz de 3, nos destapeamos, pasamos al turno de nuestra presa, hacemos otro Blitz y, por ejemplo, hacemos un Blitz de 4 o de 5. Cuidado con el Enkilcock porque nos da +1 de Blitz. Por lo tanto, sin el Enkilcock podemos usar con The Unnamed un Platinum Protocol y un Revelation of the Serpent y ya nos ponemos a 3 de Blitz. Pero si ya le hemos jugado el Enkilcock, pasaríamos a 4 y ya estaríamos en el caso que comentábamos arriba. Por lo tanto, si ya tenemos el Enkilcock, podemos usar el de Platinum Protocol, hacemos el Blitz de 3, si hace falta sacamos sigilo de otras cartas de las que tenemos y luego ya una vez nos destapeamos y pasamos al turno de nuestra presa, pues ya podemos hacer Blitz más gordos. Como norma, siempre queremos que el Blitz sea satisfactorio para ganar el pool con The Unnamed. Así también desgastamos a la mesa. Si el Blitz acaba cayendo a nuestra metapresa y le desgastamos el pool, en definitiva es un trabajo que ya hemos hecho antes de tiempo. Maquillarlo como queráis. Es que ya he tirado el sigilo, es que necesito ese pool para sobrevivir, etcétera, etcétera. Aquí ya sí que queréis dar más polite, o si os importa menos pues este aspecto. Podemos mirar de mitigar un poco las redirecciones con Psalm of the Damned. Esta carta, recordemos que nos permite hacer que un minion no pueda jugar cartas de reacción. Así pues, si veis que uno de los vampiros que se ha dejado destapeado a vuestra presa está enfocado a redireccionar, podéis jugar un Psalm of the Damned y no permitir que juegue ese Misdirection o ese Deflection que pretendía usar. Otro aspecto, podemos dejar que nos paren a The Unnamed, jugar un Evil Eye para dejar sin strike al oponente y usando su habilidad quemando 1 de sangre para hacer 2 R agravados, mandarlo a torpor. Esto es muy efectivo contra oponentes que juegan combatants. Cuidado que tiene un coste, porque pagáis 1 por Evil Eye, pagáis 1 para activar la habilidad de Unnamed y vais secando de Unnamed. Esto lo que puede provocar es que si también tenéis que usar muchos Evil Eyes, The Unnamed se quede sin sangre. Por lo tanto, escoger bien si queréis usar esta opción. Tiempo de partida. Tenemos potencial para matar, sobre todo si podemos denegar la ganancia de pool de nuestra presa. Por lo tanto, no tenemos una prisa excesiva en jugar los turnos para que haya muchos en el cómputo general de la partida. Nos interesa hacer puntos relativamente rápido, antes de que se nos agote el potencial ofensivo
o defensivo. Tenemos el mazo limitado a 73 cartas. Y esto hace pues que al final se nos puedan terminar las cosas. Recordemos que nuestra defensa está enfocada a ralentizar, no a bloquear completamente a nuestro depredador. Por tanto, llegará un momento en que ya podrá hacer sus cosas, etcétera. Entonces, queremos correr más nosotros para irnos quitando de encima a nuestras presas. Muy bien, alianzas en la mesa. Tenemos un varón y con los Party Out of Bounds podemos ganar votos. Usarlos para ganar el favor de decks políticos. Los ayudáis a ellos, ellos os ayudan a vosotros. Entonces, si pueden ayudaros a desgastar a la presa o haceros algún favor, pues enfocarlo de esa manera. Bleeding Divine o Evil Eye pueden afectar a cualquiera de la mesa. Son una buena moneda de cambio para momentos clave. Entonces, por ejemplo, un Bleeding Divine puede cancelar una Master, por ejemplo, un de Parthenon que vaya a jugar algún jugador y veamos que le puede servir muchísimo, pues eso puede servir para ganar el favor de otro de los jugadores. O un Evil Eye para cancelar una acción clave. Por ejemplo, poner en juego el primer Emerald Legionnaire. Con esto se lo concederíais y lo retrasaríais bastante. Entonces, mirar de sacar un poquito de rédito de estas cosas. Defensa contra. Combate. Tenemos que proteger a The Unnamed a toda costa. Usaremos Evil Eye para anular acciones de entrar en combate directo con él, o sacrificaríamos a los Ministry para defenderlo. Incluso también podríamos sacar a un Anach Convert y ponerlo como un pequeño muro y ahorrarnos una de las visitas. Como último recurso, usar el Evil Eye para anular el strike del oponente. Contra barajas de combate esto podrá tener una efectividad limitada. Es el tipo de deck que más nos desfavorece. Realmente sufrimos más contra decks de combate. Contra políticos. Evil Eye para anular las políticas más dañinas. Escoger qué políticas queréis cancelar. Cuáles son las que más os afectan. Por ejemplo, un Kain que os quita 3 de pool, contando que vosotros ganáis 2 de pool con cada bleed de un Unnamed, no es una cosa que nos preocupe excesivamente. Elish Attacker y Party Out of Bounds para que no pasen las votaciones. De aquí podemos sacar votos. Recordad que si tenemos a un Unnamed y a un par de Ministries y tenemos 3 Parties Out of Bounds, ganamos 6 votos. Entonces puedes usar esto en los momentos que más interese. Contra Bleeders. Evil Eye lo ralentiza. Al primer Govern que quieren hacernos hacia adelante, usamos el Evil Eye y ese vampiro ya no puede hacer nada más en ese turno. Party Out of Bounds para reducir los bleeds. Y la ganancia de pool que tenemos con un Unnamed y con los Villains. Esto hará que tengamos más colchón de pool y podamos aguantarlos más. Contra blockers. Generamos bastante sigilo, con pocas cartas y denegamos bloqueos. Tenemos un potencial alto para pasarlos. Y luego, con Psalm of the Damned, podemos denegar redicciones clave. Un poco lo que comentábamos antes. Si solo hay un vampiro que nos puede reaccionar y hacemos que no pueda jugar cartas de reacción, ese bleed entrará. Agresividad. Cuanto antes tenga Engilcock de Unnamed, más agresivos podremos ser. Recordemos que la multiacción es una clave de esta baraja y si podemos hacer nuestra acción de bleed con The Unnamed en nuestro turno y luego en el turno de Matusela volverla a hacer, pues hará que saquemos más pool de nuestra presa y que incrementemos más el nuestro y así pues corramos más. Soporte de los Ministry para hacer más acciones de bleed. Todos los Ministry que llevamos son capaces de usar el pack básico de bleed con las 2 cartas clave que son de Platinum Protocol y Revelation of the Serpent, ponerse a 3 de bleed y 2 de sigilo si hace falta. Por lo tanto, su ayuda será interesante a la hora de volvernos más agresivos. Buscar el combate con The Unnamed y Evil Eye para mandar vampiros clave a Torpor. Como decíamos antes, cuidado que no es gratis. Vamos sacando The Unnamed y le hace falta la sangre pues para tirar los Evil Eye en otras acciones, etcétera. Pero sí que puede ser muy interesante si veis
Claro que podéis mandar un vampiro estrella de otro mazo a Torpor, pues os puede dar una ventaja considerable. Si consideramos que nuestra presa no juega Archon Investigation o simplemente queremos arriesgar, maximizamos los Blitz en nuestro turno. Así pues será otra manera de acelerar las cosas. Elección de este mazo para un torneo. Es ideal para torneos medianos y con capacidad para hacer un buen papel en los grandes. Metagames con un grado bajo medio de combate directo. Tenemos que tener en cuenta que la efectividad de ralentizar al predador aumenta si este juega vampiros grandes. Por lo tanto, no nos interesan metagames con muchos winnies, vampiros pequeños. Ya que acordaros que con el Level Eye cancelamos una carta de acción y dejamos sin poder hacer nada más a ese vampiro. Si no están jugando, por ejemplo, con una Arika, un vampiro de 11, y no tiene más acompañándolo, es un turno completo que la dejamos ahí barata. Bueno, y hasta aquí las conclusiones. Recordad suscribiros, darle duro ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. Hasta la próxima.